Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda cápsula de teoría de colas. De la cápsula anterior quedó pendiente la resolución del siguiente ejercicio. Este dice así: la farmacia del Dr. Simi abre todos los días a las 8 a.m. Juan, que atiende en la farmacia, cree que los clientes llegan siguiendo una distribución de Poisson. Los días jueves, entre 8 y 9 a.m., llegan en promedio 6 clientes a la tienda. Juan salió a una fiesta el miércoles por la noche y quiere dormir una hora más el jueves. Él sabe que si abre una hora más tarde puede perder varios clientes. Por ende, Juan quiere saber la probabilidad de que lleguen 0, 1, 2 o 3 clientes entre las 8 y las 8:30 am del jueves en la mañana. Entonces, vimos que la probabilidad de que lleguen cierta cantidad de personas la íbamos a considerar de que su manera de llegar sigue una distribución de Poisson. Y que podemos estimar esa probabilidad con eso que nosotros tenemos aquí, donde lambda en este caso es la tasa de cantidad de personas que llegan por unidad de tiempo y t es la ventana de tiempo que estamos considerando. Notar también que acá es la cantidad de personas que nosotros estamos observando y en el enunciado se nos decía, ¿cierto?, que que en una hora llegan 6 personas. Entonces nosotros vamos a tener que nuestro lambda va a ser igual a 6 6 clientes por hora. Ahí. Y que nuestra ventana de tiempo es de 30 minutos, ¿cierto? Porque decía que era entre las 8 y las 8:30. Entonces vamos a tener 0,5 horas. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular nuestra probabilidad de que lleguen entre 0 y 3 personas es que vamos a tener que calcular cada uno de los casos, ya que la distribución de Poisson es discreta. Entonces nosotros vamos a partir con 0, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 0, que es nuestro primer caso. Lo que si nosotros reemplazamos eso en esta expresión de acá, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener 6 por 0,5 y todo eso va a estar elevado a 0, multiplicado en este caso por epsilon, elevado a 6, bueno, a menos 6 por 0,5, partido todo esto por 0 factorial, que es 1, y toda esta expresión nos va a dar el valor de 0,0497. Luego tenemos que seguir viendo los siguientes casos. Ahora la probabilidad de que llegue una persona entre las 8 y las 8:30, que es la probabilidad de que x sea igual a 1. Aquí vamos a tener de nuevo 6 por 0,5, pero ahora va a estar elevado a 1, que es la cantidad de personas, multiplicado por epsilon, elevado a menos 6 por 0,5. Todo esto sobre 1 factorial. Y eso nos va a dar el valor de 0,149. Y así seguimos de la misma manera. Ahora con la probabilidad de que x sea igual a 2. Se repite el mismo cálculo anterior. La única diferencia es que ahora acá va a tener el valor de 2, ¿cierto? Y esto nos va a dar el valor de 0,224. Y luego, para la probabilidad de que x sea igual a 3, también nos va a dar 0,224. Y ustedes pueden verificar el cálculo por su cuenta. Entonces, finalmente, lo que nos preguntan, ¿cierto? Que es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3, ¿ya? Que es en el fondo la probabilidad acumulada, de que x sea menor o igual a 3, va a ser la suma de estos valores. Entonces eso nos va a dar un valor de 0,6467. ¿Ya? Y ese era el resultado para el ejercicio de la cápsula anterior. Ahora, para continuar con la materia, estábamos analizando cuáles son los componentes de un sistema de cola, ¿cierto? Y lo que habíamos observado y lo que acabamos de estudiar son cómo se comportan las llegadas. Ahora, con respecto a la espera en cola, eso se refiere a que los clientes cuando van a llegar al sistema resulta que van a tener que esperar para ser atendidos. Entonces se va a formar una cola de espera. Y esta cola puede tener distintas características. Lo primero que vamos a conversar son las reglas de prioridad. Y luego vamos a hablar de las distintas configuraciones que podemos tener para poder observar las características de este sistema. Entonces, con respecto a las reglas de prioridad, la primera de ellas es FIFO, First In, First Out, que si se recuerdan, con la mayoría de ustedes lo vimos un poco en el curso de estructuras discretas,
Y es básicamente una cola en donde la primera persona que llega es la primera en ser atendida. Entonces, de esta cola, la que tenemos aquí, primero va a ser atendido el cliente número uno, y luego el cliente número 2 y luego el cliente número 3. Luego, el otro tipo de regla es la de last in, first out, que en su momento lo vimos como pilas o stacks, donde el último en llegar es el primero en salir. Eso también se puede observar en las situaciones que comentábamos de los ascensores en la primera cápsula, donde la última persona en llegar al ascensor es la primera en salir, suponiendo que van todos al mismo piso. Entonces, si el cliente 5 es el último en llegar, va a ser el primero en salir. Y luego van a ir saliendo a medida que van apareciendo. Entonces, si se mete un cliente entre medio, va a entrar primero el cliente 6 y luego va a salir. Y luego el otro tipo de regla de prioridad es la que podemos observar en los servicios de salud, tanto en clínicas como en hospitales, donde básicamente en un servicio de urgencias lo que se hace es clasificar los pacientes según gravedad. Y por ejemplo, que tenemos acá, es un sistema de clasificación, ¿ya? Toda esta imagen que tenemos aquí, eh, donde si es que la persona que llega está en un estado grave, que es el que tenemos aquí, el C1, ¿cierto? Su atención debería ser inmediata. Luego, si es que está en observación, su espera debería ser de al menos 30 minutos. Y estos pacientes de acá, C3 y C4, son personas que en vez de ir a un hospital deberían ir tal vez a un consultorio, donde la persona que está levemente enferma, en este caso, C3, tiene que esperar a lo más 2 horas. Y si es que no es prioritario, va a tener que esperar entre 4 a 6 horas, ¿ya? Situación que probablemente muchos de ustedes alguna vez en su vida pueden haber vivido. Y luego, con respecto a las configuraciones de una cola, podemos ver las siguientes situaciones. Podemos tener una cola y un servidor. Podemos tener también una cola con múltiples servidores, ¿ya? Y ahí es donde tenemos más de un servidor atendiendo. Esto es algo que podemos nosotros observar en muchos servicios, ¿cierto? Incluso, no sé, cuando vamos al banco podríamos contar con eso, que hay múltiples cajas, ¿cierto? Para pagar y hay una sola cola. También podemos tener la situación de múltiples colas y múltiples servidores, como se aprecia aquí, donde se hace el match entre una cola para cada uno de los servidores. Y existen también una configuración que se llama cola tándem, donde básicamente se tienen distintas estaciones desde que se llega al sistema hasta que se termina el sistema. Ejemplo de esto pueden ser los viajes en avión, ¿cierto? Desde que usted llega al aeropuerto hasta que se sube al avión, donde tienen que pasar primero por la entrada, se tiene que primero ir a dejar el equipaje, ¿cierto? En la aerolínea correspondiente, luego usted tiene que pasar por Policía Internacional, luego la fila para subirse al avión y finalmente se sube al avión, ¿cierto? Y el avión parte. Entonces ahí se fijan, tienen que esperar en 4 estaciones distintas y todo eso lo podemos considerar como una cola tándem. Y además, eh, perdón, ahora sí se mueve, ya. Y además, cada una de estas colas tándem también puede tener distinta configuración. Podríamos tener una situación donde hay más de un servidor o donde hay una situación de un solo servidor. Entonces las configuraciones podrían variar dentro de una misma cola también. Y con respecto al último componente, el servicio tiene que ver con la atención de las personas, ¿ya? Y el proceso de servicio se va a referir al tiempo que demora en atender a una persona. Debido a que estos tiempos varían constantemente, es probable y sea necesario utilizar una distribución de probabilidad, tal como lo hablamos en el proceso de las llegadas. Y se puede utilizar cualquier distribución, pero por simpleza se utiliza la distribución exponencial. Esa es la que vamos a utilizar en la asignatura, al menos nosotros, donde la función de densidad que vamos a estudiar es la que se encuentra aquí, donde mu va a ser la cantidad promedio de clientes que pueden ser atendidos por periodo de tiempo, o sea, básicamente mu clientes por horas, o sea, por hora, y va a considerar la cantidad de personas X que va a seguir esta distribución exponencial. Entonces, por otro lado, es importante darse cuenta que 1 partido por mu va a ser el tiempo promedio de demora en atender a un cliente, ¿sí? Ojo, es distinto mu clientes por hora al tiempo que sería 1 partido por mu. Y ya finalmente,
esta distribución nos va a permitir calcular la probabilidad de que el tiempo de servicio sea menor a cierta cantidad de tiempo t. Entonces esto se va a traducir en esta fórmula que tenemos anotada aquí, donde mu va a ser el parámetro que necesitamos para calcular, que es la cantidad de personas que tendremos por unidad de tiempo, y t, que debe estar en la misma unidad de tiempo para que nuestros resultados sean correctos. Entonces ahora vamos a ver un segundo ejemplo, que es la continuación al ejemplo que habíamos visto antes, y este nos dice así. Juan estima que se demora en promedio 4 minutos en atender a un cliente en la farmacia del Dr. Simi. Además cree que los tiempos de servicio siguen una distribución exponencial. Juan debe realizar un trámite en el centro, por lo que quiere atender a sus clientes más rápido para poder ir. Juan necesita saber la probabilidad de que demore menos de 3 minutos en atender al próximo cliente. Entonces, lo que habíamos visto primero es que tuviésemos cuidado con el tiempo, que notemos que el tiempo está aquí, ¿cierto? Dice que Juan estima que se demora en promedio 4 minutos en atender a un cliente, y hay que ser capaces de diferenciar cuando nos referimos al tiempo de atención, ¿cierto? Que este era 1 partido en mu, y la cantidad de personas que atendemos por unidad de tiempo, que es mu, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí la información que se nos está entregando es que el tiempo, es decir, 1 dividido en mu en este caso, corresponde a 4 minutos. ¿Ya? Y lo que nos preguntan es la probabilidad de que se demore menos de 3 minutos. Entonces lo que necesitamos calcular es la probabilidad, ¿cierto?, de que x sea menor o igual a 3, en este caso, minutos. Ya. Y eso va a ser igual a 1 menos epsilon elevado a menos mu por t. Y en este caso, mu va a ser 1/4 de minuto, ¿cierto? Acá mu se va a hacer 1/4 de cliente, en este caso, por minuto. Lo vamos a dejar en minutos para que todo quede en las mismas unidades. Y al reemplazar, entonces nosotros vamos a tener acá 1 menos epsilon por menos 1/4 por 3, que es el tiempo. Y esto nos va a dar un valor de 0,52763, que bien nosotros lo podríamos aproximar a 0,53. Entonces la probabilidad de que Juan se demore menos de 3 minutos en atender a una persona va a ser de 0,53. Y ahí estaría resuelto el ejercicio.